Reino y Cultura presenta Hagamos Iglesia con el pastor Ronald Díaz. Bendiciones a todos, soy el pastor Ronald Díaz con una cápsula más acerca de cómo hacer iglesia. Hoy y en estas cápsulas, en esta ocasión, quiero tocar un tema muy importante que es la deconstrucción de la fe. De hecho, hasta un término nuevo se habla y entendemos lo que es construcción, ¿verdad? Bueno, deconstrucción es desconstruir. Pero el término de construcción se está poniendo de moda y, como digo, hasta en español es un nuevo término. Este es un tema que tenemos que los pastores, los líderes entender, especialmente los pastores en general, pero en especial también pastores juveniles. Y que se está dando este fenómeno en medio del cristianismo de hoy, entre tantas cosas, tantos cambios que hay, ¿verdad? Tantos desafíos que estamos enfrentando el cristianismo en esta cultura progresista y también en este siglo XXI y en esta era postcristiana o postmoderna. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de construcción? Muy importante entonces entender el término y a qué se refiere. Si usted está involucrado en el ministerio, entonces como líder, como pastor, probablemente también ya haya escuchado acerca de este tema, la deconstrucción. Porque tiene diferentes manifestaciones, enmarcada como la nueva amenaza de moda para el cristianismo. La deconstrucción se ha convertido en un término general para una amplia gama de experiencias espirituales. Entonces, dependiendo de quién esté usando la palabra, la deconstrucción puede ser una demolición completa de la creencia cristiana, es decir, alguien que dice ya no soy cristiano, estas cosas que yo creía y las creí por años definitivamente no valen, y entonces se aparta totalmente. Entonces puede ser una demolición completa de la creencia cristiana, pero también puede ser una reevaluación crítica de la tradición de la fe de uno. Alguien que dice, bueno, por años esto es lo que me han enseñado, esta ha sido la tradición, y entonces empieza a hacer una reevaluación crítica de esa tradición. Eso también incluye una deconstrucción. O también puede ser un reconocimiento honesto de dudas y preguntas. O sea, alguien empieza a hacer preguntas, empieza a tener sus dudas del cristianismo y de una manera bien honesta empieza a hacer esas preguntas. Así que vea que la deconstrucción no es un solo asunto, sino que, como ya dije, puede ser una demolición completa de la fe, puede ser una reevaluación crítica de la tradición, o puede ser un reconocimiento honesto de dudas y preguntas. Tampoco ayuda que la conciencia del movimiento de deconstrucción esté ganando más visibilidad cuando la membresía de la iglesia y la afiliación religiosa esté en su punto más bajo. Sabemos que aún antes de la pandemia ya veníamos padeciendo de que los cristianos empezaron a irse de las iglesias, la asistencia empezó a bajar tremendamente. Antes de la pandemia aumentó eso, y entonces como líder y pastor, usted y yo tenemos que entender que no podemos aceptar que este asunto de la deconstrucción de la fe esté ganando más visibilidad en medio de una situación crítica de una deserción de los cristianos de las iglesias. Hay un señor, Brian Zahnd, que escribió un libro que se llama Cuando todo se enciende el fuego, cuando el fuego agarra todo. La deconstrucción es una crisis de la fe cristiana que conduce a una reevaluación del cristianismo o a veces a un abandono total del cristianismo.
nos dice él en ese libro, muy parecido a lo que ya habíamos comentado. Entonces, ante todo, deconstrucción no es sinónimo de desconversión necesariamente, y esto es muy importante que lo tengamos en claro. No es que el que entra en un proceso de deconstrucción se va a desconvertir, no necesariamente. Si bien todos los que se desconvierten del cristianismo probablemente deconstruyen primero, entran en esta etapa de dudas y de crítica, no todos los que desconstruyen se desconvierten. Esta es una gran distinción que tenemos que entender. En segundo lugar, no es útil referirse a la deconstrucción como un movimiento. ¿Qué es un movimiento? Bueno, un movimiento implica un grupo de personas que se desplazan en la misma dirección hacia el mismo destino. Pero la deconstrucción es menos que un movimiento y es más una explosión. Y eso se debe a que el destino de alguien después de la deconstrucción es casi tan diverso como las razones por las que desconstruye en primer lugar. En tercer lugar, y quizás sea lo más importante, el grado en que alguien deconstruye varía enormemente. Y ese grado depende de la experiencia única de un individuo con la fe y con la iglesia. Por ejemplo, alguien criado en una congregación del Evangelio de la Prosperidad, por ejemplo, deconstruirá de una manera diferente que alguien en una tradición bautista fundamentalista. Y dependiendo de lo que alguien deconstruya, podría terminar con una fe más auténtica, porque vea qué interesante, se puede dar el asunto de que termine positivamente a la hora que se pone a evaluar, que se pone a tener sus dudas honestas sobre esa rama, esa corriente a la que pertenece. Entonces podría terminar con una fe más auténtica y robusta después de su deconstrucción. Pero, en resumen, no existe tal cosa como una narrativa de desconstrucción única para todos. No creo que todas las causas o resultados de la deconstrucción sean igualmente válidos y justificados para el registro que queremos dejar aquí. Si no se controla, la deconstrucción puede convertirse en un cinismo destructivo, un juicio farisaico y un nihilismo vacío, sin mencionar la desconversión en toda regla. Entonces, este movimiento se está dando y está sonando mucho más todavía, por supuesto, en los Estados Unidos, y es muy importante que nosotros los líderes en Latinoamérica estemos claros de esto, porque también está alcanzando a mucha gente, inclusive no solamente a jóvenes, está alcanzando a gente que han sido maestros de la Biblia, cantantes, artistas cristianos, entre comillas la palabra artistas, y tenemos que entonces entender que va o ya está también atacando a Latinoamérica, y como líderes y pastores nosotros tenemos que reconocer este fenómeno. No se quede sin ver la próxima cápsula dentro de una semana sobre este tema de la deconstrucción. Muchas bendiciones.